Desde hace unas semanas, los choques entre las ideas de los taxistas y los conductores de los VTC han estado en el primer plano de la actualidad. No solamente las ideas, sino las reivindicaciones, las broncas, los insultos, las peleas, las amenazas, etcétera, etcétera. A mí me recuerda lo que sucedió casi en la Edad Media cuando los gremios fueron desapareciendo para ser sustituidos por los profesionales. Yo creo que es un claro ejemplo de lo que es también la transición entre la economía analógica a la economía digital. Lo veremos en nuestro programa de hoy. Bienvenidos al Milenio. Parece que hay una cifra mágica para los taxistas, que es que haya una licencia VTC por cada 30 de taxi. Teniendo en cuenta que hay 65.000 taxistas en España y 9.000 licencias VTC, 7.000 personas que hoy recorren las calles deberían quedarse sin trabajo para que se cumpla estrictamente esa proporción. Los taxistas dicen que es el único sector sin paro que pagan los impuestos en España y que están obligados a cumplir toda una serie de requisitos legales y de aptitud para hacer su trabajo. Mientras opinan que los conductores de VTC pueden hacer lo que les dé la gana. Para la mayoría de ciudadanos, el conflicto ha supuesto molestias en la circulación, el desasosiego que siempre provoca ver imágenes de disturbios por la tele o directamente a través de su mirada. Lo que está en juego, desde mi punto de vista, y me apunto a lo que dicen algunos economistas y analistas, es la explosión de los conflictos derivados de la transición de una economía analógica a una economía que podríamos llamar digital. Tenemos 4 invitados, como cada semana. Algunos ya son conocidos nuestros. El primero es el señor Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid y de la Confederación de Taxistas Autónomos de España. Es taxista de Madrid desde hace 33 años. No le gusta el título del programa, ya me lo ha dicho antes de empezar, no me importa decirle, y también que sepan ustedes la explicación. Por la grafía que utilizamos, por el grafismo, nos caben 2 o 3 palabras, con lo cual le ha parecido bien que se quede con taxi el cambio. Él me dice que el taxi nunca deja de cambiar, que va evolucionando, pero, ahora se lo contesto, que antes no se lo he dicho, no se trata únicamente de cambiarle las alfombrillas al taxi, sino de más cosas, ¿vale? ¿Cree usted que realmente un conflicto tan duro como el que vivieron hace unas semanas ha servido para ablandar a los políticos? Bueno, depende qué políticos. Hay políticos que sí que se prestan a buscar la vía del diálogo, la negociación y la solución. Y hay políticos ya amortizados, donde la carrera política ha terminado, que han sabido sucumbir a los grandes poderes y las grandes presiones que les han venido pues desde esas plataformas avaladas por exbanqueros, por especuladores, por oportunistas. Tienen mucho poder, mucho poder. Esta lucha no ha sido... ¿Usted se refiere a algún político en concreto? Los políticos representantes ahora mismo de la Comunidad de Madrid,
los que tienen la posibilidad de solucionar el conflicto. Esto no es una lucha de conductores contra conductores, no es la lucha sobre esas nuevas tecnologías, no es la lucha de la botellita del agua, no, que va. Esta lucha va más allá, son 70.000 titulares de licencia, más 30.000 trabajadores asalariados, 100.000 familias, frente pues, a los grandes monstruos de las aplicaciones informáticas, los unicornios. Cabify está valorado en más de 1.000 millones de dólares. Pero es que si miramos a Uber, la cotización en bolsa, que va a ser inminente, pues estamos hablando de General Motors, de Ford y de Chrysler, todas juntas. A veces el pez chico no se deja comer por el pez grande. Nos rebelamos y pretendemos salir... Perdón, ¿y si el pez chico decidiese hacer un pez grande? Bueno, es buena idea. Probablemente lo que estaríamos entonces en igualdad de condiciones, pero en igualdad de condiciones con las mismas normas y las mismas obligaciones. Vale. Si no, no jugamos. Yo he dicho que es lo que defienden ustedes. Vamos a dejarlo para el debate, que yo creo que puede ser interesante. Y mientras tanto presentaré al señor Ignacio Muro. Bienvenido. Gracias. Es economista, experto en modelos productivos, en transacciones digitales. Transiciones digitales. He dicho transacciones, no, transiciones. Transición. Quería decir como he dicho antes. Vocal fundador de Economistas frente a la crisis. Colabora en diversos medios de comunicación como analista social. Usted habla de una transición justa de una economía a otra. ¿Usted cree que es posible llegar a una solución en que todo el mundo salga contento? Es una pregunta, no es una contestación. La aspiración de ser una transición justa es obvia. ¿Pero qué quiere decir eso? Que los ganadores y los perdedores son compensados en alguna medida por las pérdidas o tienen suficiente tiempo de adaptación al cambio. Sin embargo, por otro lado, el dinamismo social reclama transiciones rápidas. Por tanto, ahí hay un conflicto entre la rapidez con la que introducimos las transiciones y las compensaciones que damos a los perdedores, entre comillas, de la transición, ¿no? Yo creo que es un momento complicado porque además no es solo la transición digital. Estamos metidos en varias transiciones muy complejas todas y muy interconexionadas, porque el coche, por ejemplo, está sometido a la transición digital por la robótica, el automóvil, y al mismo tiempo la transición de la descarbonización y de la energía. Y está todo tan mezclado que en realidad los mineros son perdedores de otra transición que no tiene nada que ver con la transición de los taxistas, pero que es una transición igual. El señor Fernando Gatell, bienvenido. Muchas gracias. Él es director general de la empresa española Vector Ronda Teleport, con más de 1.400 licencias VTC en toda España. Correcto. ¿Es así? ¿Cómo contratan a los conductores y con qué condiciones? Bueno, nosotros estamos trabajando en 3 ciudades actualmente. En Madrid, en Madrid estamos trabajando, en Sevilla estamos trabajando y en Barcelona actualmente estamos preparando un expediente de regulación de empleo, un despido colectivo o un despido colectivo temporal, ¿no? Que es la situación en la que nos vemos abocados. ¿La situación de Barcelona la han decidido en función de ganar tiempo y negociar? Bueno, así no ha habido ninguna negociación. O sea, en Barcelona lo que hemos tenido ha sido una imposición de un decreto ley que han negociado los políticos de allí con una parte del sector implicado, que ha sido el taxi, ¿no? Nosotros, esto nos expulsa del mercado de Cataluña, ¿no? Mientras estamos trabajando y viendo cuál es la mejor fórmula para llegar al despido colectivo, que ya todos nuestros trabajadores de Barcelona saben que vamos a ir hasta ahí porque hemos sido transparentes con ellos, pues bueno, estamos pasando un tiempo revisando vehículos, dando formación y preparándoles a todos nuestros conductores para una situación que no va a ser nada halagüeña, ¿no? Nuestros trabajadores en Barcelona, más del 40% tienen más de 50 años. Ha sido una difícil inserción laboral la que han tenido, que nosotros les hemos hecho todas las pruebas, toda la formación para poder entrar con nosotros, ¿no? Desde pruebas de conducción
hasta test psicométricos, y son todos en el régimen general de la Seguridad Social, o sea, son asalariados, o sea, son trabajadores que están unos con nosotros directamente y otros a través de TTs. ¿Y lo que cobran y lo que trabajan, usted considera que es justo? Porque dicen los taxistas que ustedes se aprovechan para pagar poco. Hombre, yo creo que en Barcelona precisamente estamos aplicando el convenio del autotaxi y las VTCs. Es el mismo convenio que tienen ellos y lo estamos mejorando, ¿vale? Ese convenio lo estamos dando mejores incentivos, digamos, que los que tiene el taxi. Luego nosotros sí que tenemos un régimen laboral, que no puede ser de otra manera, en el cual tenemos que cumplir la ley laboral, ¿no? Nuestros trabajadores tienen que descansar mínimo 12 horas entre jornada y jornada, cosa que ellos, si tienen 16 horas de jornada en un taxi, no descansan 12 horas. Nuestros trabajadores hacen 40 horas semanales. O sea, todo dentro de la legalidad, ¿no? Nosotros, todos los que formamos parte de Vector, o gran parte, venimos de empresas de servicios, venimos de cumplir la legalidad, y así lo hemos hecho siempre. Si no, tendríamos 1000 reclamaciones de todo tipo que no estaríamos cumpliendo, ¿no? Muy bien, señor Gatell, gracias por venir. Espero que cuando abramos el debate se digan entre ustedes todo aquello que deseen. Me queda una persona... Un segundito solo, y hay una parte también muy importante que es el usuario, ¿no? Que en esa estamos perdiendo todos el foco en otras discusiones, y creo que ahí también tenemos que centrarla. De acuerdo. Disculpe. Nada. Me queda por presentar, como decía, la señora Rosa Guirado, abogada, economista, fundadora de la plataforma Legal Sharing, en inglés, la primera en España enfocada a divulgar y asesorar en materia legal sobre economía colaborativa. ¿No tienen una parte de razón los taxistas cuando lo que avanza es un modelo en el que el mismo trabajo se paga 3 veces peor? A ver, yo creo que la evolución hacia la economía digital, yo no la definiría como una economía que lo que consiste es que se paguen menos salarios. Hombre, no se va a pagar los 320.000 euros que se le encontraron a un taxista jubilado en Suiza, porque no se le van a pagar eso, pero en la sentencia esta del Tribunal de Justicia Europea, en el modelo 720, no van a ganar eso, pero yo no definiría la economía digital como una economía que tiende a la precarización, sino una economía en la que pongamos la raíz y el origen de la regulación del taxi. Pongámonos en situación y en visión de Paco Martínez Soria, que venía con las gallinas y llegaba a Atocha y tenía una asimetría de información, es decir, no sabía que si cogía un coche, quién le iba a coger, es decir, podía confiar en él o no, y si le iba a cobrar, cuánto le iba a cobrar. Es decir, podía confiar, entonces se establecieron tarifas fijas y se estableció la marca del taxi. Ese es el origen del taxi, esa regulación. Pero han sufrido un montón de innovaciones tecnológicas, nuestro país y todo el mundo, desde hace 80 años. Y sin embargo, desde hace más de 50 años no ha cambiado el número de licencias. ¿Han aumentado el número de periodistas desde hace 50 años? ¿El número de economistas? ¿El número de empresarios? ¿El número de abogados? ¿El número de médicos? ¿Han aumentado? Sí. De hecho, han crecido un montón de profesiones que ni se les esperaba, ¿no? Ha nacido Internet. Pero los taxistas son los mismos. Eso sí, se lo pueden dejar a sus hijos. En Madrid pueden tener cada uno 3 licencias y sus hijos pueden tener cada uno de ellos 3. En Barcelona pueden tener hasta 50 licencias. Pero eso no quieren que cambie. Yo no hablaría de una economía digital en la que se está precarizando el trabajo. Yo hablaría de una economía digital que lo que quiere es que haya libertad de oferta y de demanda. Y que esa libertad de demanda consiste en que el usuario pueda elegir qué quiere. Lo comentábamos antes, en que pueda elegir, pero no con una espera de X minutos, ni una precontratación de 1 hora. Hay algo que es muy importante, que es, y lo quiero decir en esta introducción, que es que el taxi opera en 3 segmentos.
en el segmento de la calzada, mano en alto, en el segmento de las paradas y en el segmento de la precontratación. En los dos primeros tienen monopolio absoluto, por ley. Es el tercer segmento, en el de la precontratación, en el último, que por ley está permitida la competencia. Qué curiosidad que en el último segmento de la precontratación lo que quieren es que se limite la precontratación para que no haya competencia. Si es el único segmento donde puede haber competencia. Entonces, vayamos a la Constitución española, artículo 14, libertad e igualdad ante la ley. Artículo 35, libertad de escoger una profesión. Artículo 38, libertad de empresa. Porque no cualquiera puede tener una licencia de taxi. ¿Por qué el usuario no puede tener libertad de escoger? Eso es la economía digital. Esa es mi respuesta. Y lo único, una puntualización al punto de partida. El 1.30 no dice que tenga que haber una ratio de un taxi de una VTC por 30 taxis en la calle. Lo que dice es, a la hora de conceder una nueva licencia de VTC, no se concederán nuevas licencias de VTC si no existe esa ratio en la calle. Eso no significa que tiene que haberla en la... En 2009 se liberalizó el sector. Un montón de gente solicitó licencias. De hecho, este caballero solicitó 5.000 licencias con Antaxi, que luego... No me gustaría intervenir para replicar eso. Que luego no las retiró. Y, de hecho, el vicepresidente de Antaxi tiene 700 licencias de VTC. No es cierto. Bueno, con los datos que me han dado. Yo, eso sí, soy independiente, no defiendo ni al taxi ni al VTC. Doy datos. Lo diría. Doy datos. Entonces, con la liberalización de 2009, mucha gente solicitó licencias de VTC. ¿Qué ocurrió? Que no se puede cumplir la ratio en la calle. Pero no dicen que se tiene que cumplir el 1.30, sino que si no se cumple no se dan más. Es que desde 2015 no se dan más. Porque en 2013 se dijo que se iba a poner una cuota y en 2015 se dijo 1.30. Desde que se puso el 1.30 en 2015 no se dan más. Está claro, no se cumple en la calle, no se van a dar más. Pero eso no significa que se incumpla la ley. En absoluto, no se ha incumplido nunca. Por alusiones, pero sí. Son 15 segundos. ¿No? Muy breve. Es que de tantas cuestiones es difícil. No. Y ya es que, digamos que eso era el turno de presentación. De presentación. Ahora vendrá el debate. Bueno, pues a Rosa, por ejemplo, la última. Rosa es la única Yo entiendo que Rosa se encuentre desplazada, una experta en economía colaborativa que venga a defender la actividad de Cabify o Uber. Si eso es economía colaborativa, me parece que tenemos bastante problema. También tienes un problema en diferenciar licencias de autorizaciones. Las autorizaciones, ese documento administrativo que tienen las VTC y tienen taxi, no tiene nada que ver con la licencia. La licencia los tienen los taxis y el número de licencias no está cerrado porque va en función de la población. Y periódicamente, cuando hace falta y es necesario y se baja ese ratio, suben la licencia de taxi. Hay municipios que las han sacado a subasta por 100 y pico mil euros. Luego, entonces, no seamos también, centremos el tema. No hay más licencias porque lo dice la ley. Y el 1.30 lo dice el Tribunal Supremo, figura en la ley, viene antes del 2015 y el Tribunal Supremo lo declara justo, no discriminatorio y perfectamente de aplicación. Pero la ley lo dice. Pero si la ley lo dice, la ley dice que ese porcentaje, ese ratio, esa regla de proporcionalidad es justa, luego entonces, ¿por qué no se cumple? Pero que no se tiene También que cumplir en la calle. Regla de no se tiene que cumplir en la calle, sino para la concesión de nuevas licencias. No te importa intervenirme, Rosa, interrumpirme, porque así me das pie a que te pueda interrumpir yo, a pesar de que tú habías pedido de que no se te interrumpiera. Pero yo te he dado permiso, así que tú interrúmpeme. Y tú también puedes, Fernando, porque también te voy a interrumpir a partir de ahora. Pero ahora. no has dicho que no diga eso la ley, ¿eh? No, sí lo dice la ley. La ley de ordenación de transporte terrestre lo estipula. 1.30, regla de proporcionalidad. Y el Tribunal Supremo, que algunos pretendieron cargarse... ¿Qué dice la ley, que por algunos favor? pretendieron cargarse, estipula que el 1.30 es justo, razonable y no discriminatorio. ¿Pero qué dice la ley? Que tiene que haber 1.30 en la calle. Sí, pero que tiene que haber esa proporcionalidad justa y razonable. En la calle. No, en la calle o en los despachos o donde quiera. En la o en las calle Islas o en la nueva Vírgenes, concesión de licencias. Que luego también te diré dónde están las VTCs. ¿Es en la calle o en la nueva concesión de licencias? ¿Dónde están las VTCs? Que no están en la calle. Julio, ya te voy a es una decir pregunta dónde muy están. sencilla. No, ¿En la pero calle que yo te estoy o en las nuevas licencias? Que yo te estoy diciendo la diferencia entre licencia y autorizaciones. Pero si la pregunta es muy sencilla. No, pero si es que estoy interviniendo yo, es que si vamos a ir de debate, pues entonces yo te hablaría de muchas cosas que tengo que rebatirte, porque llevamos mucho tiempo de programa y no había sacado
con lo del monopolio. Sí es cierto que existe un monopolio. Monopolio cuando hay 10.000 autorizaciones de arrendamiento con conductor que están en manos de 20 personas. Y esos 20 personas controlan una pero no montón me de millones. 1,30 en la calle. Déjame que termine con esto, que es mi turno. Luego tú contesta lo que quieras. Pero contesta la Su turno frase. ha sido el primero. Estaba usted matizando la respuesta. Pero no la has matizado. Estaba en mi turno. 15 segundos y ya lleva He 4 Ha dicho minutos. 15 segundos. Claro, ¿y cuántos minutos? Pero yo ya la he contestado, ya le he dicho diferencia. Bueno. Autorizaciones y licencia. Y de economía colaborativa, Rosa no nos va a ilustrar mucho, porque me parece que no estamos ante un caso de economía colaborativa. Pero no quieres contestar. 1,30 No, en la estamos calle ante un o en caso nuevas de licencias. Solo esa economía pregunta. basura. ¿Alguno de Eso es lo ustedes que es. quiere contestar? Economía ¿Quiere contestar basura. alguno a esta respuesta? No, Porque es la yo lo que clave. quería- Porque en la calle no se Pero cumple a porque mí no me lo dice la gustaría ley. O sea, también yo quería contestar decir- alguna de las Espera, cuestiones que se han espere, contemplado. En los argumentos de la economía colaborativa, Pero esto Yo no es creo- economía colaborativa, ojo. perdona, bueno, déjeme. En la Ni de economía, coña. la economía colaborativa es de todas las economías capitalistas la que tiene una capacidad de seducción mayor. Y porque tiene una gran capacidad para generar valores y mitos nuevos. Y realmente el mito de la libertad y la independencia es un mito que lo ha trabajado perfectamente sus gabinetes, ¿no? Quiere decir, no es solo libre el ciudadano cuando elige. Es libre el trabajador cuando se relaciona con un empresario, es libre cualquiera que tiene que decidir si en sus momentos te dedica 2 horas a trabajar por una empresa y luego a cuidar niños y luego fragmentar. Ese concepto de libertad es una especie de mito que está realmente vinculado a la precariedad, objetivamente, con independencia de que surge como una gran pantalla de libertad, ¿no? El segundo componente es que yo creo que el 1,30, o aunque fuera el 1,50 o fuera 3,60, supone reconocer que hay que regular. O sea, que si las VTC fueran 20.000 y ahora mismo entraran otros 30.000 liberalizados, las VTC se enfadarían, porque es reconocer que el Estado o la Administración general, digamos el Estado central, ayuntamientos, quien sea, tiene derecho a regular el número de licencias en una comunidad, porque regula los patines, porque regula las bicis, porque regulan todo. Entonces, admitamos que la regulación es necesaria. La regulación no solo del taxi, sino del taxi más las VTC. Para que queden las cosas más claras, a mí me gustaría ver el reportaje y después del reportaje ustedes opinan sobre el reportaje y sobre el trabajo. Vamos a ver si somos capaces de hablar con una mirada larga y no de pequeñas cosas que no son tan pequeñas. Yo no quiero que ustedes se tiren piedras, pero tampoco quiero, como yo he visto unas imágenes en Barcelona, de un taxista en el suelo, malherido, porque unos conductores de VTC le dieron con la piedra en el cristal y salió malherido. O sea que aquí en todas partes ha habido sus más y sus menos. Y yo creo que eso no debe producirse, ¿vale? Vamos a ver el reportaje y luego les dejo que ustedes se peleen directamente. Momentos de alta tensión, agresiones entre conductores, taxistas detenidos, vehículos dañados, más de una decena de heridos y paros prolongados. Los taxistas pelean para conseguir la regulación estricta de los VTC. El conflicto ha generado grandes pérdidas económicas. 2 semanas de paro han supuesto 25 millones de euros. Otro sector afectado son los propios usuarios, cuyos intereses para algunos expertos no se tienen en cuenta ni a corto ni a largo plazo. Lo que se echa en falta en todo este conflicto es la perspectiva de la ciudadanía, es decir, hay que poner en el centro a los derechos de los ciudadanos como sujetos de derecho de un servicio público y el derecho a una ciudad habitable, caminable y respirable. Es decir, el futuro de las ciudades, como estamos viendo en España y en Europa, no son más coches, sino menos coches. Pero todo parece indicar que las calles seguirán llenándose de más vehículos de alquiler con conductor. Se calcula que en los próximos meses habrá 5.000 autorizaciones de VTC procedentes de los tribunales
licencias que se solicitaron entre 2009 y 2015, cuando el mercado estaba liberalizado. Dos sectores enfrentados, los taxistas y los VTC. Por un lado, los taxistas acusan a los vehículos de alquiler con conductor de intrusismo laboral y exigen una normativa más estricta para ellos. Por otro lado, los VTC acusan a los taxistas de eliminar la competencia y de monopolizar el sector. La raíz de este conflicto se planta en el año 2009 con la entrada en vigor de una ley que liberaliza los VTC. Esto supuso la llegada de miles de licencias de ámbito nacional. Además, la expansión de las nuevas tecnologías ha caldeado aún más el ambiente. Sin duda no se podría pensar el conflicto actual entre taxis y VTC sin el desarrollo de las aplicaciones móviles, que lo que hacen es poner en contacto de manera inmediata, instantánea, a clientes que quieren utilizar ese servicio con los VTC, que en un principio tenían un sentido distinto, que era la precontratación de limusinas. Lo que pasa que esa instantaneidad, esa simultaneidad, lo que está haciendo es convertirse a sí mismo en un servicio del taxi sin estar regulado. Ya no es necesario ser taxista para transportar a usuarios, ni hotelero para alquilar una habitación. El entorno digital y la economía colaborativa han propiciado el acceso a trabajo a un sector más amplio de la población. Bueno, yo creo que el conflicto de taxis y VTC es un síntoma de cambios más amplios que estamos viendo en las formas de trabajo cotidianas. Ya existen aplicaciones para alquilar amigos, existe una aplicación que está pensada porque dicen como las madres no tienen tiempo para cuidar de sus hijos, hay una aplicación que alquila el servicio de otras madres para cuidar de tus hijos. La economía colaborativa plantea para los expertos ventajas, pero también inconvenientes como la incertidumbre, la falta de seguridad y regulación. La imparable expansión de las nuevas tecnologías asociadas a este modelo también tiene sus luces y sombras. Todos los informes lo que vienen a apuntar es que la aplicación de las tecnologías en el trabajo no está reduciendo ni liberando a la gente del trabajo. Lo que está haciendo es intensificando la actividad del propio trabajo y por lo tanto aumentando el estrés, aumentando la sensación de no llegar, la sensación de que el trabajo no termina nunca. Esta digitalización que ha impulsado a plataformas como Cabify o Uber dificulta la identificación de los propietarios que están detrás de estos negocios diluidos entre un amasijo de números. Se abre el debate. ¿La era digital conllevará de forma inevitable el empobrecimiento de las clases medias? ¿El conflicto entre taxistas y VTC es el síntoma de un cambio de ciclo? Las dos preguntas tienen su complejidad y aspectos distintos. El de si la economía digital o la era digital conllevará el empobrecimiento de las clases medias, sean taxistas o no, y si ese conflicto que tienen ustedes significa un cambio de ciclo de la economía analógica que decíamos a la economía digital. ¿O usted cree que simplemente, y digo usted porque le tengo más cerca, una cuestión tan básica como de negocio, ¿vale? Aquí unos quieren hacer un negocio, tienen fondos de inversión que compran licencias y quieren ganar dinero y tienen unos empleados que son los conductores de los VTCs y quieren ganar el mayor dinero posible sin tener las cargas que es de suponer que tienen los taxistas. ¿Cómo lo ve usted el asunto? Sí, ahora te doy mi visión, pero antes de nada me gustaría hacer algún pequeño matiz sobre algo que se ha quedado por aquí y que creo que conviene, o por lo menos complementa o ilustra. Aquí tenemos casos como el de Ildefonso Pastor, diputado y senador del Partido Popular, que ahora trabaja en Uber, o uno de los más altos cargos del Ministerio de Fomento que durante todo este periodo que no han regulado las VTCs, ahora casualmente Isaac Martín Barbero tiene un alto cargo en Cabify. Esto de las puertas giratorias en este país parece que es algo normal, pero bueno, pues si es normal, pues duro con ello. Por eso hay cierto tufillo en estas cosas. Cuando Fernando dice que han tenido que salir de Barcelona porque les han impuesto una regulación, es lo normal. Es que eso pasa siempre. Uber sale corriendo
Cabify es otra historia. Uber sale corriendo de todos los sitios donde les imponen la regulación, donde está regulado. Ellos se mueven mejor en la jungla, sin normas, sin leyes, y en los despachos. Los despachos se mueven muy bien. Es una práctica habitual, porque lo que se pretende es que desempeñen el trabajo sin leyes. Pero cuidado, si hay leyes, que se hagan a su manera, a su imagen y semejanza. Con respecto a lo que ha comentado Rosa, y verdaderamente es triste que se pretenda equiparar la imagen del taxista con la película de Paco Martínez Soria. Hombre, pues yo creo que algo ha pasado, ¿no? Algo de tiempo ha pasado y algo se ha mejorado. Eso implica no conocer el sector del taxi. Yo también tengo casos de abogados. ¿Usted prefiere la imagen de Paco Martínez Soria o de Robert De Niro en Taxi Driver? Pues ni una ni la otra. Es que el taxi no es así. Lo que pasa es que la capacidad económica de estos tiburones han hecho creer que el taxi es algo obsoleto. El taxi es lo arcaico, el taxi es lo regresivo, el taxi es lo que no se vende. Y eso, verdaderamente el taxista tiene dificultades para contrarrestarlo, porque no tiene 4.700 millones de dólares para perder, como ha perdido Uber el año pasado. Es un pequeño detalle. O no tiene la capacidad de inversión de Cabify para llenarnos la Gran Vía con carteles de Hola Carmena, ya estamos aquí. Curiosamente, por la puerta de atrás pedían otras 50.000 autorizaciones para poder inundar. Vamos a ver, el objetivo de todo esto, y que se diga claro, si no pasa nada, hay que privatizar el servicio público del taxi. Y yo, que no se le puede poner puertas al campo a las nuevas tecnologías y las nuevas economías y todo esto del nuevo, que lo cool queda muy bien, me parece bien. Y es lógico y tiene que estar ordenado, pero cuidado con los servicios públicos, porque cuando tocamos a un servicio público y se compite en desigualdad de condiciones, luego probablemente nos podamos lamentar. El servicio público del taxi, definido como de interés general por el Tribunal Supremo, que algo tendrán los altos magistrados, pues no es justo que esté en competencia con otro modo de transporte, vehículo, arrendamiento con conductor, que no existe en la normativa de la Comunidad de Madrid, para no ir más lejos. Las VTC no tienen ordenamiento ni a nivel local ni a nivel autonómico y simplemente tienen una ligera normativa del Gobierno central. Es justo, es lógico, es equiparado en esa competencia, desde luego que hay alguien que sale perdiendo. Luego hablamos de los usuarios también, que es bueno que hablemos de los usuarios. Por alusiones, cualquiera de los dos. Yo tengo varias. Un segundo, es que todavía no he podido contestar la anterior vez, entonces estoy con... Y ahora te dejo la parte sobre todo de la de... A ver si vas a discutiendo vosotros. No, para nada. Bueno. La de la provincial, la última sentencia que ha habido en cuanto a competencia desleal, te dejo que la des tú porque eres abogada. Pero... O sea, privatizar servicios públicos, regulación, cargas, perdona Ramón, o sea, las cargas que tienen Vector, Ronda, Teleport como tal, frente al taxista, estamos pagando entre 8 y 14 veces más impuestos que ellos, ¿vale? Nosotros, nuestros trabajadores... Eso no es cierto. Totalmente cierto, y hay un montón de estudios y se ve. ¿Vale? Los estudios tuyos, yo tengo los míos. Oye, yo no te he interrumpido, por favor, que nos ha dicho que teníamos que seguir así. Pero tú eres obediente y yo no. En eso totalmente de acuerdo, ¿vale? O sea, privatizar servicios públicos. Ya lo dijimos el otro día, servicio público esencial, vuelvo sobre lo mismo. Si fueran un servicio público esencial, tendrían servicios mínimos. Si fuera un servicio público esencial, la Administración les habría puesto unos servicios mínimos, cosa que no han hecho. Nosotros somos servicio público también, en nuestras tarjetas de transporte también pone servicio público. Entonces, que estemos buscando esa diferenciación, pues no la veo. Al final no hay ninguna diferenciación en cuanto a ello, ¿vale? En cuanto a regulación, vuelvo a decir lo mismo. O sea, nosotros estamos cumpliendo una regulación desde el primer día, desde el primer minuto, en cuanto a qué tipo de vehículo tenemos que poner, en cuanto a si nuestro vehículo es eco o no es eco, en cuanto a las dimensiones de nuestros vehículos. Vosotros tenéis otras que os marcan en determinados momentos los ayuntamientos y demás, pero nosotros también las tenemos. En cuanto a seguros de responsabilidad, también tenemos seguros de responsabilidad, marcado por la legislación, ¿vale? O sea que al final nosotros tenemos una regulación. Lo único que vosotros queréis es que nos hagan otra para expulsarnos del mercado. No hay regulación autonómica ni local. Nosotros no queremos ninguna regulación que os hagan. Tenemos una regulación. O sea, ¿autonómica y local? Yo no sé si es autonómica o local o nacional. No, yo sí lo sé. Nosotros estamos cumpliendo. Autonómica, local, reglamento, ley de autonomía. Que tenemos una regulación que estamos cumpliendo en todo momento. No. En todo momento tenemos una regulación. Que no hay ordenanzas. Que sí la hay. Que no. Porque igual no es local, pero las comunidades autónomas sí nos regulan, ¿vale? No, y la nacional nos regula. Porque nosotros lo estamos cumpliendo en todo caso, ¿vale? Y lo de la competencia desleal,
Te doy el paso para que se lo Sí, expliques bueno, yo tengo perfectamente paso la última muy sentencia que han cortito, perdido. Todo. Lo que has dicho de servicio público he traído, porque la verdad es que me llamó muchísimo la atención. No sé si alguna cámara lo puede pillar. 2 licencias VTCs en la que aquí, mira, esta es de Cataluña. Lo digo porque es interesante, que está siendo de Barcelona, se ve que la negociación que ha conseguido hacer el taxi en la calle ha conseguido que licencias que cumplen un servicio público estén expulsadas ahora mismo de Barcelona. No es cierto. Servicio público pone la licencia. Y en Madrid también pone servicio público. Lo digo porque me pareció tan llamativo. Yo creía que pondría algo de transporte. Me pareció tan llamativo que había que traerlo. Voy a ir contestando una por una. Esto no es economía colaborativa. Ha salido aquí la referencia porque lo ha extendido hacia otras plataformas digitales y porque antes, Julio, me refería solo como experta en economía colaborativa, como para desacreditarme. También soy en plataformas digitales. No pasa nada. Yo solo en el taxi. En la regulación se habla mucho del 1.30. Antes he querido hacer la pregunta, y lamento haber interrumpido a Julio. He querido hacer la pregunta porque es muy importante. El 1.30 no se tiene que cumplir en la calle. El 1.30, lo único que dice la regulación es que se tiene que cumplir a la hora de conceder una nueva licencia. Es decir, a la hora de conceder una nueva licencia VTC, se mira, ¿hay 1.30? No, no se concede. Por eso es el motivo desde 2015 que se introdujo el 1.30, no se han concedido nuevas licencias. Punto. No se incumple. Dos, tiene que ver con el número de ciudadanos, de población, ¿no? En taxis sí. En taxis, por ejemplo, es curiosísimo porque están siempre hablando de la ratio 1.30 y es curioso porque la normativa regional de Madrid habla de una ratio de 2 licencias, me parece que es, tampoco me lo sé muy bien, él sabrá mejor, de 2 licencias de taxi por 1000 habitantes. Bien, y curiosamente, para municipios de más de 500.000 habitantes. Según eso, en Madrid hay 5.000 licencias más de las que según esa ratio de la regulación vigente tendría que haber. Hay alguna más, pero no tantas. 4.000, lo dejo, estoy generosa. No, echa la cuenta. 4.000. Echa la cuenta. Entonces, esa ratio no la han renunciado, no han hablado tampoco de ella en público, pero esa ratio sí que no se cumple. La otra se cumple, pero yo sí que así no debato. ¿Vale? Entonces, esa ratio de Madrid, regulación vigente, no se cumple. La del 1.30 sí se cumple. A ver, más cuestiones. Me ha encantado la referencia de Ignacio a la libertad del trabajador. Yo también creo, por eso antes hacía referencia a los artículos de la Constitución, al 14, a la igualdad de todos ante la ley, a la igualdad ante la posibilidad de tener un trabajo como profesionales. Por eso creo en ello. Es curioso porque en Latinoamérica se liberalizó tanto el servicio de taxi hasta el punto que se permitió un BlaBlaCar que compitiera con los taxis en la calzada, que es lo que en su momento fue Uberpop. Uberpop se prohibió en España nada más salir el 9 de diciembre de 2014 en virtud de unas medidas cautelosísimas. En Perú, en Latinoamérica, existe el servicio Uberpop, es decir, que un particular con su coche puede por la calzada recoger gente. ¿Eso qué sería? Buenísimo para las ciudades, para la congestión, para la circulación. ¿Qué hemos visto? Para el caos. ¿Qué hemos visto estos días con la huelga de taxi? Que se circulaba fenomenal en Madrid. Es que se circulaba fenomenal. Entonces, esas consecuencias medioambientales también hablemos de ellas, que no sea solo esto. Entonces, luego, en cuanto a lo que comentaba aquí Fernando, hablaba de, bueno, por supuesto, una de las recomendaciones de la CNMC en su momento, una de las recomendaciones de la CNMC en unas conclusiones preliminares que no fueron finales de la CNMC fue, fíjese, que solo hizo 4. Y una de las 4 era que se prohibiera que los taxistas, las asociaciones de taxistas, negociaran con las administraciones antes de la formulación de una norma. ¿Por qué? Por si acaso la administración, vaya a ser que no fuera el caso, tuviera a lo mejor el peligro de tenerles más en cuenta a ellos que a los otros. ¿Qué ha pasado con las licencias en Barcelona? Desde hace 2 semanas, una licencia en Barcelona, en 1000 anuncios, cuesta 200.000, mientras que las de Madrid siguen a 140.000 o a lo que sea.
el coste, tengo aquí otra gráfica que también lo emitió la CNMC. La línea roja es la revalorización del valor de un taxi y la línea azul es la revalorización de los valores en bolsa. La línea roja es 4 veces más que invertir en bolsa del valor de un taxi. ¿Ya? Y lo único, la última referencia es en cuanto a la fiscalidad, pero que si queréis entramos luego. Si queréis entramos luego, la ha hecho referencia Fernando y la ha hecho así de pasada. El taxi ingresa por módulos. ¿Quién ha hecho esas cuentas? Esto es por si lo quiere coger la cámara, el sindicato de técnicos de Hacienda emitió un informe y una comunicación que se emitió en la 2, el informe semanal, bueno, ya no sé si es la 1 o la 2, el informe semanal de hace 2 semanas. ¿Quién te ha dicho o sea, que el taxista no tributa el método directo? Se emitió el taxista tributa también el método directo. Por el que se dice que, aparte que les interesa. Por el que se dice que las VTCs pagan en España muchísimos más impuestos que los taxistas. No lo digo yo, lo ha dicho el sindicato de gestores de Hacienda. Vale. Gracias. Usted y después usted, porque usted será más largo y Fernando será más corto. Fernando, es usted. Vamos a ver, intentando responder las preguntas que nos hacían en el vídeo, ¿no? Estamos en una transición de gran magnitud comparado con otras transiciones históricas, sin duda. Como hemos comentado antes, los periodistas lo han sufrido, por tanto, estamos hablando desde 1995, hay ya una transición que empieza a afectar a lo que llamaríamos servicios al consumo, es decir, digamos, medios de comunicación, transporte, industrias culturales, prácticamente todo lo que sería el turismo, o sea, prácticamente toda la capa, que es un 20% del PIB mundial, han entrado servicios nuevos que están trastocando y es un cambio revolucionario. Por tanto, estamos en un contexto en el que, además, enlazando con la robótica y con la inteligencia artificial, efectivamente se fortalece la polarización social en el sentido del trabajo. O sea, las capas medias van desapareciendo. Acaba de ver ayer o hace poco, salió un análisis de 20 años dividiendo empleo de poca cualificación, media cualificación y alta cualificación, Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos. Baja cualificación en 20 años crece un 10%, media cualificación baja un 10%, alta cualificación crece un 7-10%. O sea, la parte central están bajando el empleo en todos los países. Por tanto, se produce lo que llaman el ahuecamiento del mercado laboral por el centro. Entrando en el meollo de lo que estamos aquí, que ya no es solo de la transición tecnológica, es algo más, porque la cuestión es, ¿hay ventaja tecnológica en Uber respecto a MyTaxi? ¿La aplicación es tan buena de Uber en relación con MyTaxi para que la ventaja tecnológica sea la que justifique la prepotencia o la fortaleza que tiene Uber a nivel global? No. Sin duda es algo mucho más. Entonces hay, por un lado, una ventaja tecnológica y luego hay otro que Krugman habla de espacios de frontera, en el fondo. Estamos en un momento histórico parecido a la conquista del oeste. Todavía no hemos puesto al sheriff a vigilar las ciudades nativas que todavía están apareciendo, ¿no? Quiero decir, la regulación es vieja, los problemas son viejos y, sin embargo, camina en una sociedad con mucha fuerza y en ese espacio de frontera hay muchas grandes corporaciones que, aprovechando una grandísima capacidad de la lógica económica actual de hacer monopolios, pues ganan rápidamente posiciones. Porque si Toyota se tardó en construirse 80 años, Facebook se tarda 8 años. O sea, en 10 veces menos consigues y Facebook tiene 2.000 y pico millones de usuarios, que es la cuarta parte del mundo de usuarios Facebook. Entonces, es obvio que la capacidad de concentración del capital y de concentración monopolista a nivel global es tremenda. Por tanto, efectivamente, a los conflictos que hay se unen la capacidad financiera absoluta de las grandes plataformas para competir. ¿Es siempre ventaja tecnológica? No, es también ese otro tipo de ventaja.
A mí me gustaría, porque nos quedan 4 minutitos... Venga, ¿Solo rápido. 4 minutitos? Nos quedan 4 minutos saber si ustedes creen que se puede llegar a un acuerdo. Por supuesto. ¿Y en qué basaría usted ese acuerdo? ¿Qué hay que hacer? Yo, antes de nada, me gustaría Yo lo digo rebatir- porque él también tiene... Sí, por supuesto, pero yo lo que quería negar la mayor en cuanto a que no está trabajando Cabify en Barcelona, que sí, a las 9 y TNT sí, Volvemos y a que lo también mismo. están trabajando Volvemos las a lo VTC mismo. tradicionales sin ningún problema y dan una 8 y 72 horas de antelación. Y como ha sacado Rosa los papelitos que son las autorizaciones, yo le saco lo que es la licencia y lo que es el permiso. Taxi equivale a profesionalidad, es un permiso para acceder a la profesión que se tiene que renovar cada 5 años. Si busca profesionalidad, mire el taxi. La CNMC no es una referencia para solucionar los conflictos, es el aliado natural de las VTCs, porque está presente en todos los contenciosos Autoridad donde hay Catalana de la ordenanza, Competencia? reglamento y todo de regulación. Pero no nos importa, porque ya ha sido revolcada en los tribunales. Ha llevado una buena del Tribunal Supremo que quería liberalizar. El tipo impositivo, mira, hay que tener en cuenta muy claro, y eso que lo sepan los usuarios. Cuando un usuario coge un coche negro, que sepa que está financiado parte de los hospitales, los colegios y las carreteras de Dublín. Porque si lo coge a través de Cabify y luego esa pasarela tributa en Delaware. Y cuando coge un coche negro de Uber está a través de Ámsterdam y un paraíso fiscal. Última noticia, hace 2 días en las Islas Vírgenes hay 2 empresas que tienen 140 empresas de VTCs a través de 2 sociedades interpuestas en Luxemburgo. ¿Soluciones? Claro que hay soluciones. Por ejemplo. Cumplimiento de la ley, la regulación en beneficio de todo. Porque si los servicios públicos, como es el del taxi, no se regulan, cuando desaparezcan, cuando los echemos de menos, solo unos pocos van a tener acceso a ello. Unos pocos. Las clases más desfavorecidas se van a desplazar con las condiciones de los coches negros al precio de los coches negros y muy pocos van a tener acceso a eso. Si pasa también con la sanidad, pasa con la enseñanza, lo de las pensiones es una anécdota, si esa es la sociedad que queremos, Minuto. adelante. Vale. Ramón. ¿Por qué les llama coches negros y no por su nombre? Vehículo de arrendamiento con conductor, hay otros nombres más peyorativos, pero eso no me parece educado. Vale. A ver, yo quería responder que prácticamente ahora la Autoridad Catalana de la Competencia acaba ya de dar su informe respecto al último decreto sobre las VTCs. A los ¿no? tribunales, que donde saben. dice que es incoherente, que es negativo También y le que es dio la razón. discriminatorio. A los ¿vale? tribunales. Eso por un lado. Justicia. Por otro, nosotros estamos hablando en todo momento de que somos las flotas. Y las flotas pagan todos sus impuestos aquí y sigues yéndote hacia las plataformas. no, Estamos no, hablando de las favor. flotas. Yo ¿vale? no he dicho eso. Las flotas, No, las no es flotas cierto. no Cabify están, y las Uber. flotas están aportando muchísimo más a lo que es los mantenimientos de los hospitales, la educación, la sanidad No, y no. todo lo que tú dices, Yo no he ¿vale? dicho eso. En todo momento. En No, todo no. momento. Estamos pagando bastantes más impuestos que todos Que los no, que no, he taxistas dicho juntos eso. y multiplicado por 6. No es o cierto. por 8 o por 14. Demuéstralo cuando quieras. La ¿vale? solución. La solución. A ver, yo creo que hay soluciones. Y yo creo que si en determinados sitios los políticos no consiguen darnos una solución, igual teníamos que sentarnos ya de una vez vosotros y nosotros. En cuanto cumpláis la ley. Que nosotros estamos cumpliendo la ley en todo momento, para que al final podamos llegar a un entente, a un acuerdo donde se pueda mantener estos 2 sectores. Porque al final el usuario es el que decide. El usuario que está ahora mismo utilizando lo vuestro y lo nuestro se ha multiplicado por 3. Porque si no, vosotros estaríais perdiendo la mitad de la facturación, cosa que no es cierta. El 25% de incremento de la facturación 20% anual en los Barcelona. últimos 3 años. Mentira, eso Sí, es falso. bueno, eso porque es lo dices falso. tú, el que mientes Hombre, eres es que tú. tú estás hablando todo el Pero rato de lo que mientes hacemos eres tú. nosotros. Para nada. Pero no juzgues al taxi, tú No, hablas no, de las VTC. yo juzgo Si al tú me taxi, dices que estás taxi juzgándolo tú ha en ganado, todo te lo digo momento. que no es O sea, yo lo cierto, que te ha digo- perdido yo lo que te digo un es que 20%, que se lo habéis robado. Estáis, para nada, no hemos Así, robado, no hemos robado. robado para nada. Ah, porque era vuestro. No, porque lo están El haciendo fuera de la usuario- legalidad, el usuario fuera de la elige. ley. No Que hay- se cumpla no se la está- ley, no se está regulación para haciendo todos. nada No ilegal. El tienen 1.30. regulación. No se está No haciendo tienen nada regulación. ilegal. Y el usuario No al tiene final regulación. elige. No. Y el usuario, o una de las soluciones que nosotros planteamos o que además se está viendo, o sea, al final tienen que desaparecer coches de la ciudad. Cada vez que un usuario desaparece de la ciudad y no mete su coche, una persona que vive fuera de Madrid y no mete su coche dentro de la ciudad, ese usuario es para nosotros, es para el taxi, es para el car sharing, es para todos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aunar para que desaparezcan el resto de coches que al final luego están parados dentro de la ciudad. O sea, al final es eso, no hay más.
vamos a intentar buscar ese usuario que al final va a ser para todos. Tú lo tratarás de una manera, yo lo trataré de otra. Claro. Cada uno, y ahí es la competencia. Con las mismas y el leyes, usuario las mismas elige. normas, el usuario, la ¿por qué va con la VTC que se regule. y con el taxi? Porque cada uno tiene su necesidad y en un momento dado elige a taxi y en otro momento dado elige la VTC. Claro. Hay gente que no quiere subirse en taxi, hay gente que no quiere subirse en VTC. Perfecto, con que cada uno elija, pero todos que pueda elegir. ganando. Y la regulación está. ¿Vamos a decir lo mismo? Estamos regulados y estamos cumpliendo la regulación en todo momento. No, que están faltando la verdad. Y tenemos gente mucho más formada que otro tipo de conductores. No es cierto. También te lo digo. Sí, sí, totalmente cierto. Estamos fuera del tiempo. Vale, o sea por que... alusiones a la parte regulatoria, porque aquí, ¿usted tiene la carrera de Derecho? Yo lo tengo, digo porque está diciendo ¿sabes? que lo que usted no, dice mira, es yo cierto tengo y lo muchas que dice es carreras. falso. ¿Sabes por qué tengo Vale. muchas carreras? Porque llevo 34 años de taxista. Muy No veas bien, si llevo fenomenal, carreras. que me alegro pero mucho, no te importe. Que me Con la alegro carrera mucho, de Derecho simplemente también, es que está diciendo que también no cumplen conozco la ley. abogados que Ellos trabajan en están otras regulados cosas. por VTCs No, yo y digo lo cumplen que la es. ley. No, es que tú no eres Bueno, capaz de ¿puedo rebatirme y seguir? no encontrar la normativa en la Comunidad de Madrid que regule las La VTCs. normativa de la Comunidad de Madrid es que sobran 5.000 taxis. La normativa de la Comunidad de Madrid, Que no. sobran 5.000 pero taxis. ¿Esa búscala. normativa? Te reto a que busques la Esa normativa. normativa. Tú, abogada, experta en Derecho, búscala. Sí, esa normativa. Ya te he Bueno, dicho por una favor, que incumplís. si queda poco tiempo... A ver, No, queda poco estamos tiempo. fuera de tiempo, Entonces, venga. ha dicho, la ACO acaba de sacar un informe sobre el decreto de Barcelona. Ha dicho que es absolutamente ilógico, pero no solo por los ciudadanos, sino por las ciudades, porque van a estar más sometidas a contaminación y a tráfico. Por si no se ha visto antes, en cuanto a la tributación, 2 puntos. O 3. ¿Usted tiene un taxi? Sí, ¿no? Es Nada taxista. más, un taxi. ¿De qué marca? Un Toyota Prius Plus, que funciona además con GNC. Si tú me preguntas, yo te contesto. Sí, sí. Es la Toyota. categoría Eco, a mucha distancia que las Voy más cabeceteras que simple ponen que las eso. VTCs. Toyota, y es publicidad ¿dónde está la matriz gratuita. de Toyota? ¿Dónde está la matriz de Toyota? La matriz de Toyota yo no sé, yo se lo debo, Japón, la mitad se lo ¿no? debo al banco. Vale, Japón. Entonces, o sea que el hecho de que todas las VTCs tributan todo lo que generan aquí, lo tributan en España. Y Las el IVA VTCs, también no. en España. Yo me estoy refiriendo a las Lo que plataformas. yo Me sí estoy refiriendo a las interrumpo, plataformas. No puedo porque entonces tardo el doble. Pero si me está Entonces, preguntando, yo contesto. Sí, yo simplemente te he déjele. preguntado, Pues sí. Toyota. Entonces, parte de ese dinero puede ir como beneficios consolidados, como economista lo sabrá, aparte de las matrices. Que están en Europa, están en Europa. Entonces, Toyota se va a Japón. Pero, hombre, haber comprado un SEAT. Haber comprado un SEAT Pues que mira, se quedaría ¿sabes? en España. No, es que yo no puedo Entonces, comprar cualquier coche. Los incrementos Compro los coches patrimoniales del que me taxi en determina IRPF el solo ayuntamiento. tributan desde el año 2015. No es cierto. 2015, No es por cierto. ley. No, de eso Por nada. ley. Y con Lo esto- que dice y que con solo esto tributa de 2015. termino. Dice que ¿Qué lo problema que de dice la información ACO tiene? tiene que ir al tribunal. Tiene mucho a los problema de tribunales. información. Que Lo vaya a que los dijo la tribunales. ACO Si es fue a sano, los la tribunales. justicia en este país es sana. Fue a los tribunales. Que están aflorando muchos casos de No corrupción. puedo terminar la Déjele. frase. Fue a los tribunales. ¿Y qué ocurrió? Que la sentencia del TSJ de Barcelona es lo que dio lugar a la huelga de julio. ¿Por qué? Porque no les gustó lo que decía. Bueno, porque ustedes pero lo es que no el les derecho, gusta, es el huelga. derecho. Pues Cerremos manifestaron las los calles. abogados Cerremos con el las bolígrafo calles. ahí, O sea, que la manifestaron. justicia es buena cuando les da Pero la si es un razón. derecho constitucional. Pero si no les da la razón, Ir a la eso es cierre justicia. patronal, porque son No, autónomos. ir Es a la cierre justicia, patronal porque que es es autónomo, sano, no son- que no es estamos en el huelga. país de la No es corrupción y huelga. así se... No va El TSJ usted... no les dio la razón y se fueron a la huelga. O sea, No, que la pero que es justicia... verdad, ¿eh? Lo de la corrupción y es esta verdad. semana Y no pongo nombre ni la apellido. Audiencia Provincial acaba de decir que a la Federación Profesional del Taxi, que recurrieron porque y plantearon una demanda por competencia desleal contra Cabify. La recurrieron porque no les gustó, porque le dieron la razón a Cabify. La recurrieron ante la audiencia. No le dieron la razón. No nos dieron la razón a nosotros. Tú como abogada debes saberlo. Correcto, porque le No, pero dieron, no es lo he dicho mismo. que le dieron la razón a Cabify. Eximían la responsabilidad sobre el servicio realizado, bueno. que eso es bueno que se sepa. Vale, La lo recurrieron, cláusula de lo responsabilidad. recurrieron. El usuario Acaban- coja un coche negro que acaban de sepa quitarles la que se razón exime de y les toda han responsabilidad. impuesto las costas La por mala fe plataforma a se ustedes, Federación se Profesional del exime de Taxi. responsabilidad. No Que se lo puede sepa el hablar estamos usuario. fuera de La tienen todas las No, empresas de VTC que estamos por No se debajo, que puede cumplimos hablar toda la así ley. chillando. La sentencia No. acaba de decirles Por favor, y les ha me impuesto dejáis- esta me costa. dejáis. Que no hay responsabilidad de la, Que de solo- la que solo plataforma. decir- Os ha Una impuesto frase le esta dejo costa. decir. El Sí, usuario no, no solo, tiene solo decir que derecho me a parece difícil que responsabilidades. lleguen a un acuerdo. Me parece que creo que en Europa tienen un conflicto como este y también es complicado resolverlo, pero creo que en España hay una situación especialmente dura también por los problemas, la inconsistencia de la división de Zapatero por un lado y de Rajoy por otra, que añaden una tensión
muy difícil de resolver. Quizá aconsejaría en la línea de lo que dice Fernando que el sector hable mucho más entre ellos, porque me temo que con la inestabilidad política que hay en este país y con un gobierno de tripartitos en el futuro, me temo que es posible que no haya consensos suficientes para resolver este conflicto tan grande, ¿no? Yo le agradezco esa racionalización de todo. ¿Puedo añadir yo un consejo? No se griten, no se discutan. Actúen de buena fe. Si cada uno de ustedes está defendiendo sus intereses. Y eso yo no tengo intereses porque soy independiente, pero entiendo... Nunca somos neutrales del todo. No, neutral... pero bueno, deja que acabe. No. Que... Luego dice que te interrumpimos. No, venga. Le doy las gracias a los cuatro. Espero que a nuestros espectadores les haya interesado. Hemos traído ese debate, ya sé que fue hace unas semanas, por una cuestión obvia, y es que yo creo que hay que prepararse a este tipo de debates de la sustitución de la economía analógica por la economía digital, porque habrá más sectores en donde se produzca eso. Cada día paso por delante de una tienda que la han reconvertido en una especie de parquelandia para los niños y que sustituye a una guardería. Con lo cual yo digo que las guarderías pueden ir en baja para ir a otra cosa. Les agradezco a ustedes cuatro, aunque se peleen, que hayan venido, y también a todos ustedes que nos siguen desde sus casas. Hasta entonces, gracias.